Buenos días, hermanas. Hoy es jueves, día 20 de junio. Y vamos a repetir el versículo de memoria. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hoy quiero entrar en el capítulo 3 de Filipenses. Y parece que la iglesia de Filipenses, aunque era una iglesia fiel y floreciente, fue perturbada por los maestros judaizantes que se esforzaban por mantener la ley de Moisés y mezclar sus observancias con la doctrina de Cristo y sus instituciones. Y comienza el capítulo con advertencias contra estos seductores. Versículo 1 empieza diciendo, por lo demás, hermanos. Porque aquí Pablo está haciendo una transición a otro tema. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ese es un título apto para toda la carta de Filipenses. Pablo compartió con los filipenses el principio de tener la habilidad de regocijarse en el Señor, no en las circunstancias o situaciones, sino en el Señor, quien hace que todo trabaje para bien. Este gozo que permanece es adecuado para el creyente, porque esto muestra que nosotros realmente creemos en Dios. Creemos que Él está en control. Y cuando nosotros creemos esto, no es de sorprenderse que seamos llenos de gozo. Y cuanto más nos regocijemos en Cristo, más dispuestos estaremos a hacer y sufrir por Él, y menos peligro correremos de ser alejados de Él. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Su gozo nos da fuerza. Y también el versículo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo es seguro a los filipenses que a él no le importaba el recordarles de las mismas cosas, debido a que era para su seguridad. Pero versículo 2, guardaos de los perros. Es un poco fuerte. Es una referencia severa para los legalistas problemáticos, los cuales intentaban engañar a los filipenses. Se nos ordena, por lo tanto, a tener cuidado de los hombres con un espíritu contencioso y pendenciero, quienes bajo el aspecto de la religión esconden cosas impuras e inmundas, y quienes no solamente están contaminados, pero contaminan con su influencia. Fueron llamados perros por su malicia contra los fieles profesores del Evangelio de Cristo, ladrándoles y mordiéndoles. Y también guardaos de los malos obreros. Esto describe lo que hacen estos legalistas obrando maldad, y también era una palabra en contra de su énfasis de justificación ante Dios por obras.
Pablo admitiría que ellos tenían una preocupación por las obras, pero ellos eran malos obreros. También guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuidado con ellos que guardan la letra de la ley y no del espíritu. Consideran la circuncisión como la señal de su salvación, pero en sus corazones no están bien ante Dios. Su circuncisión no cuenta para nada, es solo una mutilación del cuerpo. Entonces, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto define la verdadera circuncisión. A los que en espíritu servimos a Dios, lo que es opuesto a la adoración en la carne, la cual es externa, enfatizada por estos legalistas. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto también caracteriza a aquellos en verdadera circuncisión. Su gozo, su gloria no se encuentra en su propia habilidad de ser justificado por la ley o por guardar la ley. Jesús y solo Jesús es su gloria. Ellos no confían en su propia habilidad de ser justos delante de Dios a través de obras externas, a través de la carne. Pero su única confianza está en Jesús y su obra en la cruz. 4-6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Aquí Pablo enumera primero 4 cosas que eran parte de su posesión debido a su nacimiento. Y todas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Número 1, Pablo fue circuncidado el 8º día de acuerdo con Levíticos 12:3. Pablo era del linaje de Israel, un descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo era de la tribu de Benjamín, una tribu distinguida. Pablo era hebreo de hebreos. Y luego Pablo enumeró 3 cosas que eran parte de su elección y convicción personal. Y todas esas son razones por las cuales él puede tener confianza en la carne. Recuerden que Jesús en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora bien, Pablo era un ejemplo clásico de a qué se refería Jesús. En cuanto a la justicia de los escribas y fariseos, Pablo la tenía. Había hecho todo lo que se suponía que debía hacer según la ley para ser justo. De hecho, había ido más allá. Era un fariseo.
persiguió a la iglesia. En cuanto a su celo y conforme a la justicia que es en la ley, era irreprochable. Pero aún así, eso no es suficiente para que el hombre entre al reino de los cielos. Ahora, aquí estaban ellos tratando de decirles a los creyentes gentiles que tenían que guardar la ley para ser justos. Pero Pablo dijo, no, yo salí de eso. Lo hice en lo que respecta a la ley. Pero entonces esta monumental declaración en 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo este trasfondo que me puso en una posición alta en lo que a la ley se refiere, lo consideré pérdida para Cristo. Estas fueron estimadas como pérdida, no porque le hicieron daño a Pablo, pero debido a que estas cosas eran maneras en las cuales Pablo buscaba agradar a Dios en las energías de la carne. Antes de que Pablo se convirtiera en cristiano, él pensaba que todas estas cosas le daban éxito en el esfuerzo de agradar a Dios por obras. Pero dice, por cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No es tanto que esas cosas no tenían valor en sí mismas, pero comparadas con la grandeza de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, esas en verdad no son nada. Aquí Pablo pone una relación personal con Cristo Jesús en el mero centro de la vida cristiana. Él gozosamente aceptó la pérdida de todas las demás cosas por la grandeza de su relación personal con Cristo Jesús. 9 al 11. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Nuestros logros, hermanas, logros educativos o trofeos por correr una carrera física o algo mental o incluso espiritual, algún día se desintegrarán y se desvanecerán para siempre. Si bien esos logros y esfuerzos pueden brindarnos mucha satisfacción en esta vida, incluso tal vez ayudarnos a vivir la vida aquí en la tierra, pero no pueden compararse con el honor supremo de conocer a Dios y de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Quería leer otra vez el versículo 7 que dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Hasta mañana, hermanas.